Vamos a tomar como base el proyecto que ya por ahí tuvieron que haber estado trabajando, que corresponde a la parte de la georreferenciación y posteriormente la vectorización de los datos. Esta es la información que previamente se había generado y entonces vamos a complementar esto con la parte de líneas, que en este caso tenemos estas líneas que nos representan secciones. Estas otras que pueden ser otro tipo de líneas que están entrecortadas, igual la parte de fallas o fracturas. Y la parte de puntos, esto no necesariamente tiene que ser un punto redondo como lo conocemos, sino indicaciones o elementos puntuales, es decir, que están ubicados o que podemos reconocer mediante una coordenada. Entonces vamos a empezar por la generación de un nuevo elemento. Este tipo de elemento sería el de líneas. Vamos a ponerle de nombre línea geología de tipo línea y vamos a requerir un campo nuevo que nos indique ya sea que es esta línea continua, esta línea que es una línea de alguna manera segmentada, o este tipo de línea que tiene un tipo diferente. Entonces, este tipo me va a decir si es de tipo 1, que sería esta línea, tipo 2 o tipo 3. ¿Cuál es cuál? Ustedes escogen cuál. Entonces va a ser de tipo numérico y con una longitud de 1. Porque pues solamente con un solo dígito podemos representar desde el 0 hasta el 9. En este caso pues podemos decir esta es la 1, la 2 o la 3. Ya que definimos tanto el nombre que va a tener nuestro campo como el tipo de datos que va a contener, que podría ser texto, numérico entero, numérico decimal o fecha, la longitud, añadimos el campo y una vez que tenemos eso damos OK. Vamos entonces a cambiar la forma como se representa nuestra información y de una vez vamos a definir los diferentes tipos. Entonces vamos a decir que es categorizado. El campo que nos va a permitir diferenciarlos va a ser el de tipo. Y ahorita si le doy clasificar pues no tiene ningún tipo dado de alta. Entonces vamos a añadirlo como tal. El valor, por ejemplo, va a ser 1. Añado otro. El valor sería 2. Otro y el valor sería 3. Que van a corresponder a los tres tipos disponibles o los tres tipos de líneas. Este sería un tipo, esta línea continua. Este sería otro tipo de línea, una línea segmentada. Y este otro tipo de línea que podemos tener aquí, que sería una línea que tiene unas indicaciones. Entonces, en ese orden los voy a marcar yo. No necesariamente tendría que ser ese. O sea, pueden ustedes escoger que esta fuera la 1, la 2 y la 3. O la 1, la 2 y la 3, no importa. Para mí la 1 va a ser la línea continua, la 2 la línea segmentada y la 3 va a ser la línea con indicaciones. Entonces para la 1 simplemente le voy a cambiar el color y le voy a decir que va a ser negra y acaso le voy a cambiar un poquito el grosor, lo voy a poner de punto 4 y quedaría lista ahí mi línea 1. La 2 puedo tomar como ejemplo algunas de las que ya vienen ahí medias formadas, por ejemplo esta que es una línea que ya viene segmentada, ¿sí? Y aquí puedo ver cómo es que generan esa línea segmentada, ¿sí? De manera tal que yo puedo ver aquí como la forma es el espacio que tiene y cuánto tiene. Esta es la longitud del segmento que se va a ver y la longitud del espacio. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea una línea que se vea mucho más larga que el espacio. Entonces digo, vamos
¿sabes qué? Va a ser de 6 y un espacio de 2. Segmentos más largos y espacios más cortos. Puedo manejarlo así. Damos OK. Y finalmente la 3, que es un poco la más elaborada. Igual podemos tomar como base alguna ya existente. Por ejemplo, pudiéramos tomar esta y ver cómo generan marcadores. Vean cómo está conformada la línea. Es una línea simple, marcadores con esta imagen en la parte de arriba y marcadores en la parte de abajo. En nuestro caso, pues solamente nos interesa tener un tipo de marcador, entonces voy a quitar uno, ese fue el de la parte de arriba. La línea para mí va a ser una línea continua, entonces le quito esta parte, que es la que me permite hacerla discontinua o segmentada. El color de mi línea es negra. Y aquí el marcador no va a ser un símbolo como este, sino que lo voy a tomar del font marker. Y de esos puedo yo tomar algunos de los existentes, ¿sí? En este caso voy a tomar la parte que corresponde a SGM, al servicio geológico, y esto me va a permitir encontrarlo en su carpeta compartida. Les puse símbolos SGM, que son del Servicio Geológico Mexicano, y lo que nos va a permitir es ver algunos símbolos que ya tiene dados de alta. Sobre todo esto lo vamos a emplear en la parte de los símbolos puntuales, ¿sí? Simplemente como ejemplo vamos a ver algunos de los que tiene ahí contenidos, ¿sí? Por ejemplo estos de aquí, y me pudiera llegar a servir. Si ustedes se fijan, es un pequeño segmento de línea. Le puedo cambiar el color y pues le puedo cambiar la longitud que puede tener ese, ¿sí? Rotación lo voy a dejar en 90 grados. Y para moverlo de manera que quede pegado a la línea, tendría que mover la parte de el offset o el desplazamiento que tienen. Aquí tenemos dos tipos de desplazamiento: el que va a tener entre el espacio entre y el espacio que tiene de aquí a la línea. Entonces podemos ver que si yo lo cambio, es el desplazamiento que tiene en la línea. Es el desplazamiento que tiene con respecto a esto. Entonces aquí lo puedo estar moviendo hasta llegar a ese punto, ¿sí? Intervalo. ¿A qué se va a referir? Bueno, qué tan seguido vamos a poder estar viendo esta parte de los elementos, de manera tal que si lo disminuyo, por ejemplo, si lo pongo a la mitad, aquí vería una cantidad mayor de líneas. Entonces lo voy a poner en 7, ¿sí? Y ahí lo tengo. Ya tengo definidos mis 3 símbolos diferentes para la línea. Entonces, recordando que la 1 para mí es la 2 es esta que es segmentada, y la 3 sería Vamos a generar cada una de esas líneas. Entonces voy a empezar con la primera, que sería mi línea continua. Lo pongo en modo de edición y voy a generar la línea. Voy a trabajar sobre el mismo recuadro que había estado trabajando anteriormente.
¿sí? Que es esta parte de aquí. Entonces empiezo aquí y termino aquí. Botón derecho. Tipo, de una vez se lo defino, que sea tipo 1. Como puedo ver que ahí está, apago mi imagen y lo puedo ver. Tengo aparte esta otra. Y también lo ponemos en 1. ¿Sí? Ahí están mi par de líneas. Ahora voy a trazar esta de aquí. Aunque está separada, yo la voy a poner continua porque en la parte de la simbología es donde le voy a dar el espaciamiento. Entonces, les conviene siempre trabajar con el mismo zoom para que en algunas zonas no se vea mucho más detallado que en otras. Entonces, esta es su primera práctica, entonces no se preocupen mucho si no les queda tanto detalle. Ahí está. Ustedes pueden decidir posteriormente cambiar el espaciamiento o el largo de las líneas, como ya lo observaron aquí, para que se asemeje más a la que teníamos definida. Por ejemplo, ahí está mucho más espaciado. Si deciden darle mayor espaciamiento, simplemente aquí, acuérdense que en este apartado podemos decir que la línea sea mucho más larga. Voy a suponer de 12 o de 18 y un espaciamiento, por ejemplo, de 4. ¿Sí? Aquí en esto no se va a ver mucho, pero si nosotros lo vemos aquí, ahí sí se nota. ¿De acuerdo? Eso es como ustedes lo quieren estar trabajando. Finalmente, estas líneas que corresponden al apartado de las fallas. Entonces, igual que en el otro, ahí sí la termino ahí porque mi simbología no tiene contemplados espacios. Entonces, hasta ahí, botón derecho, y esta sería de tipo 3. Vean cómo el tipo o la forma como se está representando la información me queda del otro lado las indicaciones, a diferencia de lo que era, de lo que se debía de esperar. Y vamos a ver cómo podemos girar nuestra información. Entonces ahorita voy a trazar esta correctamente. Botón derecho. Esta de aquí. Este pequeño segmento. Algunas, no se preocupen si algunas les quedan volteadas. De hecho, lo voy a poner esta de manera que quede volteada. Y vamos a hacer la corrección. Ahora bien, ¿cómo hago la corrección de estas? Primero que nada debemos de tener activa la barra de herramientas del Advanced Digitizing Toolbar. Una vez que la tenemos activa, tenemos esta herramienta que es Flip Line, y ustedes pueden tomar el elemento que quieren voltear de manera tal que la dirección que tiene la línea va a ser de alguna manera la que nos va a permitir cambiar cómo se muestra la simbología, y lo mismo vamos a hacer con esta otra. Una vez que ya tengamos eso, paramos la edición. ¿Sí? En la parte de la simbología aquí no nos dice qué es cada uno, pero podemos definirlo aquí para que nos aparezca en la leyenda, en lugar de que nos aparezca uno, sección, ¿sí? Y así para cada uno de ellos, de manera tal que aquí esto nos debe de aparecer.